Buenos días, queridos hermanos y amigos. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estés viviendo. Hoy es nuestro día 99, principios para vivir mejor. Pásalos con Jesús. No olvides darle like, me gusta, suscríbete. Dile también a tus familiares, amigos, conocidos a los cuales les estás compartiendo que entren a YouTube y le den me gusta y hagan sonar la campanita. La adoración como un principio para vivir mejor. Es el tema que hemos venido desarrollando en estos días y hoy estamos tratando acerca de adoración ante el trono, basados en Mateo capítulo 18, versículos 19 al 20, Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51, Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21 y Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 y 6. Hay un versículo que sería muy bueno si lo pudiéramos aprender de memoria, que sería clave en esta reflexión. En Primera de Pedro capítulo 2 versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor: Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios a Dios. Es lo que nos está diciendo, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En Hebreos capítulo 10, versículo 19, la palabra dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hace algún tiempo yo le compartí del Evangelio a un profesor de una universidad y él me preguntaba: bueno, ¿quién de ustedes es el mediador entre Dios y las personas que asisten a los servicios? Yo le respondí: nadie. Él dijo: pero eso es imposible, dijo él. Tiene que haber un mediador entre Dios y los seres humanos pecadores. Somos muy pecadores para acercarnos a Dios, entonces tiene que haber un mediador. Y yo le dije: sí, lo hay. En Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 la palabra dice: porque hay un solo mediador y un solo Dios. Entre Dios y los hombres ese mediador es Jesucristo hombre. La versión Reina Valera dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces le explicaba a él que no hay un mediador, el mediador es Jesucristo, no otro ser humano. En primer lugar, los adoradores tienen acceso directo a Dios. Mateo capítulo 18, versículos 19 y 20 en la palabra. Y en este estudio yo quiero recordarle a los que ya saben y enseñarle a los que no, como a este profesor que les menciono, que todos los participantes tienen acceso directo al Padre en la oración y en la adoración, sin necesidad de que otros sepan todo lo que está en su corazón, aunque a veces puede bendecir a otros compartiendo sus sentimientos para con Dios. Así que todos ustedes pueden entrar al trono de la gracia, estar delante de la presencia del Señor en cualquier momento. Estamos invitados a acercarnos confiadamente a Él. Acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos adorar a Dios a solas, en grupos pequeños de 2 o 3 o en multitudes. Se puede adorar a Dios en los templos, en la casa o en cualquier lugar. San Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20. Cuando Jesús fue crucificado, el Padre partió el velo del templo para simbolizar el acceso directo hacia Él. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. El oficio del sacerdote, como era en el Antiguo Testamento, desapareció totalmente. Hebreos capítulo 8, versículo 13. Ahora
tenemos a Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote eterno. Dice Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 28. Todo creyente debe ser sacerdote santo que ofrece a Dios sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 5 al 6 y Hebreos 13, 15 de la palabra. Por lo tanto, mis queridos hermanos, entonces, ustedes y yo, como dice la palabra del Señor, tenemos que acceso directo a nuestro Padre Dios. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vosotros se refiere a los creyentes, a los miembros de la iglesia. Versículo 17. Aquellos que están dispuestos a aprender del Señor y a obedecerle, no necesitan un intermediario para presentar sus peticiones. Lo más importante es la actitud de corazón de los adoradores. Y sigue diciendo la palabra que si esos dos se pusieren de acuerdo. La palabra griega, y aprovecho acá para darle un saludo al profesor de griego Marco Tulio Tovar, sinfoneo, significa sinfonía. Denota la armonía de los sonidos. Entonces lo que está diciendo es que debe haber unidad de compañerismo y de propósito cuando la iglesia ora a Dios, cuando la iglesia busca a Dios. Deben sentir la misma cosa. Y esto sucede cuando todos están rendidos, sumisos al Espíritu Santo. Si se cumple esta condición, queridos hermanos y amigos, lo que pidieres, dice el Señor Jesús, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Padre Celestial es rico y capaz de suplir toda la necesidad de la iglesia, de su iglesia. Él es la fuente de toda dádiva y de todo don perfecto, como lo expresa Santiago en el capítulo 1, versículo 17. En el versículo 20 de San Mateo, en el texto donde estamos, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre para orar o para adorar, sin embargo, hay algunas condiciones. O sea que Él está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, pero hay algunas condiciones. La primera, concordancia, o sea que haya un acuerdo. En segundo lugar, fe. Y en tercer lugar, reunidos en su nombre. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, que haya concordancia entre los que están allí, que se muevan en fe y que estén reunidos en su nombre. En su nombre se refiere a Cristo y no a otra persona u objeto. Reunidos conforme a las enseñanzas de Jesús, dependiendo de Él como su Salvador y aceptando su señorío, con el deseo de agradarle y de llevar adelante su misión. Allí yo estoy en medio de ellos, dijo Jesús, bajo las condiciones antes mencionadas. Cristo prometió estar presente y su presencia bendice a todos los participantes. Es cierto que Cristo mora en el corazón de los creyentes, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, crezcamos, dice Efesios capítulo 3, versículos 17. Pero la presencia y el poder de Dios pueden estar patentes cuando los miembros de la iglesia actúan en armonía y están sumisos a la voluntad de Dios. Como decía el salmista en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, de acuerdo a lo reflexionado, vemos que los adoradores tienen acceso directo a Dios. Usted, querido oyente, ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, tienen acceso directo a Dios.
En Juan capítulo 19, versículo 30, dice la palabra del Señor que Jesús exclamó: consumado es. Estamos hablando de el camino directo al trono de la gracia. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz. Y en Juan 19:30 dice que Jesús exclamó: consumado es. Había terminado la obra, había cumplido la misión que su Padre le encomendó. Él sufrió todo lo que se requería para redimir la humanidad eternamente, para beneficiar a todos los que por fe aceptarían su sacrificio. Y dice la Escritura que cuando clamó a gran voz, entregó el Espíritu. Lucas capítulo 23, versículo 46, registra que él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Voluntariamente sufrió en lugar de nosotros los pecadores. Voluntariamente dio su espíritu en manos del Padre. Ningún otro jamás murió como lo hizo Jesús. Él había dicho antes: yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita. Él voluntariamente ofreció su vida en favor tuyo y en favor mío. Y dice la Escritura en el versículo 51 de Mateo, en el que estamos reflexionando: y he aquí el velo del templo se rajó en dos. El velo del templo era grueso, de azul púrpura, de carmesí y lino torcido. Estaba hecho conforme al diseño que Dios les había dado, y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33. Y solamente el sumo sacerdote podía pasar tras ese velo al lugar santísimo una vez al año para rociar la sangre de la expiación sobre el propiciatorio, para cubrir así el pecado del pueblo. En el momento de la muerte de Jesucristo, el velo se rajó en dos, de arriba a abajo. Esto quiere decir que Dios lo hizo. Ningún hombre podía partirlo así de arriba a abajo. El autor de Hebreos en ese acto presenta el símbolo de una gran verdad por medio del sacrificio de Cristo en lugar de los pecadores. Todos ahora tienen acceso directo al Dios de la misericordia. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y también lo relata el evangelista Marcos en el capítulo 15, versículo 38. Entonces el velo del templo se rajó en dos, de arriba a abajo. Mateo le agrega que la tierra tembló, es decir, Dios mandó un terremoto y las rocas se partieron y se abrieron. Se abrieron algunos sepulcros como preludio de la resurrección de Jesús. Versículos 52 y 53. Entonces, como puedes darte cuenta, estaba separado el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba la presencia de Dios, el mismo Dios allí en acto presente en ese lugar. Pero estaba separado de la gente a través de ese velo grueso del cual les he mencionado. Y estaba separado del lugar santo donde podían entrar algunas personas. Podían entrar los judíos para ofrecer los sacrificios. Y solamente, como les dije, podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año. O sea que era solamente una persona, el sumo sacerdote, que podía estar en la presencia de Dios. Pero ahora, ¿qué es lo que nos dice la palabra? La palabra ahora nos dice que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, Hebreos 10, 19. Para estar en la misma presencia de Dios usted y yo, por la sangre de Jesucristo.
Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que la palabra nos recomienda: acerquémonos con corazón sincero. Por eso estamos tratando acerca de la adoración ante el trono. Puedes entrar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, y purificado tu corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, es decir, en santidad ante el Señor, porque le has pedido el perdón de tus pecados, porque te has arrepentido y le has pedido a Él de su infinita misericordia que su gracia te cubra. Estar en su misma presencia ante el trono celestial para hablar con Él, para adorarte, para adorarle y decirle: tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, recibe nuestras oraciones, recibe nuestra adoración. Permítenos entrar al trono de tu gracia en oración para glorificar tu nombre y exaltarte como tú lo mereces, porque Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, lo hizo posible con su sacrificio en la cruz. A ti te damos la honra, la gloria y el poder en tu Hijo Jesús, y edifícanos a nosotros con tu palabra y a todos nuestros oyentes. Bendícelos y guíalos a entrar a tu lugar santísimo para glorificarte y exaltarte. Alabado sea tu nombre por siempre. Amén y amén. Bendiciones para todos. Nos veremos en nuestro próximo estudio. Que el Señor les continúe bendiciendo.